A short time ago, I ordered the United States Armed Forces to launch precision strikes on targets associated with the chemical weapons capabilities of Syrian dictator Bashar al-Assad. El viernes 13 de abril del año 2018, Estados Unidos junto a Francia y Gran Bretaña lanzaron un bombardeo sobre suelo sirio. Pronto, rumores de que esta ofensiva conduciría al inicio de una tercera guerra mundial contra Rusia empezaron a recorrer tanto en internet y el mundo. Al día siguiente la gente estaba expectante, muchos incluso veían esto como una señal de que el fin de los tiempos se acercaba. ¿Será este el inicio de la tercera guerra mundial? ¿Será este el fin del ser humano? La verdad no. Es más, si ustedes se han puesto a pensar, los rumores de que una tercera guerra mundial va a iniciar debido a los eventos que pasaron en Siria solo han reducido en los últimos días. Pero igual, ya desde el inicio era fácil dilucidar de que no nos íbamos a meter en una guerra mundial solo por esto. Pero aún así, yo sí me sorprendí de la cantidad de personas que en redes sociales argumentaban de que en efecto estábamos entrando en una nueva etapa de terror en la humanidad, o que incluso el fin de los tiempos estaba cerca. Pero alejándonos ya del tema de si esto en realidad tiene que ver con el fin del mundo o no, lo que más me sorprendía era la cantidad de personas que ni siquiera estaba enterada de qué mismo estaba pasando o por qué ocurrieron los bombardeos. Para los que no sepan qué ocurrió realmente, este ataque fue una respuesta directa hacia el presidente sirio al-Assad por usar armas químicas en un bombardeo a grupos de rebeldes días atrás, donde murieron no solo soldados sino también civiles. Pero ¿bajo qué fundamentos decidieron atacar sin siquiera esperar el permiso de una organización internacional? Verán, debido a las atrocidades cometidas durante la Segunda Guerra Mundial contra la población civil, el 12 de agosto de 1949 se creó el Protocolo de la Convención de Ginebra, donde se garantizaba la protección de los derechos humanos. En otras palabras, no matar civiles o usar armas prohibidas contra soldados del otro bando como lo son de los gases nocivos. El gobierno sirio ya había usado varias veces estas armas, incluso en el 2017 Estados Unidos bombardeó bases aéreas sirias debido a aquello. Lo que ocurrió el viernes 13 de abril fue lo mismo que la otra vez. No fue un ataque contra población civil como muchos andaban diciendo, sino contra centros de investigación científicos donde supuestamente se estaban desarrollando estas armas. Ahora, el hecho de que Estados Unidos debería haber intervenido no, viendo como ellos siempre rompen muchas reglas sin recibir ninguna represalia, eso ya es otro tema. La diferencia con otros bombardeos a bases sirias como el de 2017 es que ahora los países del bando de Estados Unidos se ven con aún más determinación en imponer sanciones a Rusia por su continuo apoyo al gobierno sirio. Bueno, a la final este es un tema muy complejo que sí ha generado atención internacional, pero de ninguna manera esto significa que va a iniciar algo tan catastrófico como una nueva guerra mundial. Por lo tanto, en este video voy a tratar de responder a las tres siguientes preguntas. ¿Por qué el conflicto en Siria no nos llevará a una tercera guerra mundial? ¿Por qué también en tanto tiempo no ha iniciado una? Y lo más importante, ¿en qué condiciones sí se podría llegar a una hipotética tercera guerra mundial en el futuro? ¿Cómo voy a responder a todas esas preguntas? Fácil, voy a mirar en el pasado, porque la historia es cíclica. Para ver qué va a ocurrir en el futuro, solo tienes que mirar un poco atrás y sacar unas conclusiones. Así que no perdamos más tiempo e iniciemos con el video. Usualmente se enseña que la Primera Guerra inició tras el asesinato de Franz Ferdinand, heredero de la corona austrohúngara en 1914. El grupo terrorista que llevó a cabo el atentado era de Serbia, bando contrario, y esto fue razón suficiente para que iniciaran las invasiones. En realidad, este homicidio fue solo utilizado como una excusa. Europa llevaba años en un conflicto político por la repartición de colonias ubicadas en África y Asia. Los países en realidad estaban peleando la guerra buscando tomarse control de estas áreas debido al dinero que poseerlas les podía generar en un futuro. Otra de las razones que motivó el inicio de la Primera Guerra fueron las alianzas que los países generaron en respuesta a las repetidas guerras por territorio que habían ocurrido años atrás. En esta guerra pelearon dos bandos, los aliados y los poderes centrales, con la siguiente lista de países en pantalla. También en esta época, al contrario de lo que mucha gente suele pensar, el mundo era un lugar mucho más violento, pues ideas nacionalistas como matar y morir por tu patria eran comunes y hasta bien vistas, así como los regímenes totalitarios y abusadores que eran los más comunes en ese entonces. Súmale los problemas de xenofobia extremos, racismo y machismo desmedido, y te aseguro que tú no desearías haber vivido en estos años en lo absoluto. En fin, este conflicto, el cual se asumía duraría solo 4 meses, terminó durando 4 años y vio la muerte de 15 millones de personas. Hasta ese entonces era la guerra más destructiva que la humanidad había conocido.
Cuando acabó la Primera Guerra Mundial, las personas pensaban que un conflicto de tal escala sencillamente no podría volver a repetirse. Pero como ya sabemos, no solo sí se repitió, sino que la Segunda Guerra fue incluso peor, llegando a causar la muerte de 60 millones de personas. Si recuerdan sus clases de historia, una de las razones por las cuales el conflicto inició fue el Tratado de Versalles, donde los países ganadores de la Primera Gran Guerra culparon a la derrotada Alemania de los males de esta, obligándoles a pagar todos los daños, además de humillarlos internacionalmente y terminando por limitar muchas de sus actividades políticas y comerciales. Este tratado sumergió al pueblo alemán en la extrema pobreza. Para pagar sus deudas tuvieron que imprimir billetes, creando una inflación monstruosa. Imagínenselo como la crisis que está pasando Venezuela en la actualidad, pero elevada a 1000. Todo esto casi unos años después, el nazismo lograra ganar aceptación entre el pueblo, y tras otra serie de eventos se inició una nueva guerra. Primero iniciando con Alemania recuperando territorio que había sido arrebatado de ellos en el tratado anteriormente mencionado, para años después acabar con buena parte de Europa y el mundo siendo controlado por regímenes fascistas y nazistas. A diferencia de la Primera Guerra, esta no solo se daba por conveniencia económica, sino también por ideologías políticas. Esta vez los dos bandos que se enfrentaron fueron los aliados y el eje lista de países nuevamente en pantalla. Años después, al acabar esta guerra con la derrota de Alemania, los aliados decidieron que mejor sería controlarla y reconstruirla entre los dos ganadores para evitar que otra cosa así vuelva a ocurrir. En pocas palabras, entre los ganadores se repartieron a la Alemania con el fin de mantener tranquilidad. Pero nuevamente varias acciones llevaron al mundo a otro conflicto. Así como el fin de la Primera Guerra llevó a la Segunda, esta vez el fin de la Segunda llevó al mundo a una nueva disputa entre dos países. Irónicamente los mismos de quienes se está hablando últimamente al pensar en una hipotética Tercera Guerra Mundial, Estados Unidos y Rusia. La Segunda Guerra terminó con las explosiones de las bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki, hecho que significó la muerte de 240.000 personas, con ambas áreas quedando gravemente afectadas por la radiación. Japón no dudó ni un segundo más y decidió rendirse ante los aliados occidentales. Esto no solo demostró el poder destructivo de estas armas, sino también la conveniencia de tenerlas en tu poder. En años posteriores inició la Guerra Fría, la lucha ideológica entre el capitalismo y el comunismo. Por ello, los países más representativos de ambos bandos decidieron desarrollar una carrera de bombas nucleares, siempre buscando mejorar su poder destructivo. En estos tiempos las personas juraban que se vendría la Tercera Guerra y vivían en constante pánico de que se haya un conflicto bélico. Y uno diferente, ahora luchaba con ataques nucleares en vez de soldados, donde la humanidad enfrentaría la posible aniquilación total. Pero nunca llegó a ocurrir. Sí se estuvo muy cerca de decir adiós a este planeta, la guerra de Corea, las crisis de los misiles en Cuba o incluso los accidentes técnicos de la computadora NORAD. Son todos ejemplos donde una guerra de tal proporción se pudo haber generado. Pero al final tanto Estados Unidos como la Unión Soviética decidieron evitar esto y mejor resolver sus diferencias de otras maneras. Incluso en la crisis de los misiles de Cuba todo se resolvió con una conversación. Los años pasaron, la Guerra Fría acabó y los miedos de una Tercera Guerra Mundial solo quedaron en eso. Pero volviendo a la actualidad, ¿podrá el conflicto en Siria en verdad iniciar otra guerra mundial? De manera muy resumida, se puede decir que el conflicto en Siria inició en el año 2011 durante las marchas de la Primavera Árabe, un movimiento social donde la población de varios países de Medio Oriente pedían más derechos, así como una libre democracia a sus gobernantes. Las manifestaciones pacíficas contra el gobierno en Siria escalaron a la violencia cuando los militares atacaron a los protestantes. Estos últimos finalmente tomaron armas y se alzaron contra el gobierno. Hay que entender que en Siria están peleando diferentes bandos al mismo tiempo que están buscando el control del territorio. En la guerra participan el gobierno de Al-Assad, apoyado por Rusia, contra los rebeldes sirios apoyados mayormente por Estados Unidos. ISIS, el infame grupo terrorista, nació en medio de estos conflictos, pero tanto el gobierno sirio como los rebeldes han estado luchando contra ellos. ¿Pero por qué en esta guerra civil se están metiendo países de otras partes del mundo? Bueno, Rusia está apoyando a Siria no porque Putin sea amigo de Al-Assad, pues diciéndole de manera fría, Putin está a la larga apoyando a un gobierno totalitario que está siendo manejado por un genocida. Asimismo, Estados Unidos busca derrocar al gobierno sirio no porque este sea una vergüenza para la libertad. Sencillamente ambos países buscan el control del petróleo que hay allí. El conflicto en Siria es parte de otro conflicto mayor, comúnmente denominado como la Guerra Fría de Medio Oriente, con un sinnúmero de guerras civiles y terrorismo ocurriendo en los últimos años. Comparándolo con cómo inició la Primera y la Segunda Guerra Mundial, se puede decir que sí existen semejanzas a cómo estas iniciaron. Solo que ahora existen algunas razones por las cuales esto no escala una gran guerra mundial entre Estados Unidos y Rusia. Esta es la misma razón por la cual en la Guerra Fría tampoco hubo una guerra mundial.
Y la razón es las armas nucleares. Y es que, en mi opinión, son las armas nucleares las cuales han evitado que estalle una tercera guerra mundial. Así que imagínate que tú eres Estados Unidos y yo soy Rusia. ¿Tú me atacarías sabiendo que yo tengo armas nucleares? ¿O yo te atacaría sabiendo que tú también tienes armas nucleares? Por supuesto que no. También recordemos que la gente ya no es nacionalista como antes, pues tener este tipo de actitudes te deja como una persona atrasada a la sociedad. No hay que olvidar que las guerras se las pelan las personas, y con la mano en el corazón nadie quiere ninguna. Años atrás era más fácil manipular a las masas, y en especial cuando abundaban los estados totalitarios que manipulaban a los medios de comunicación y formaban la aceptación a las guerras en base a las mentiras. Pero desde el nacimiento del internet, las noticias ahora provienen desde diferentes partes del mundo, y por ello el nivel de aceptación de guerras ha bajado drásticamente. Uno de estos ejemplos ocurrió gracias a la televisión a mitades del siglo XX, durante la guerra de Vietnam, donde hubo grandes protestas cuando se empezó a reclutar civiles a la fuerza, al punto que repercutió en la derrota de Estados Unidos. Seguramente esa oposición seguirá ocurriendo, y un país que se mete en una guerra de gran escala sin el apoyo de sus ciudadanos es un país que sabe que perderá rápido. Bueno, la verdad no estoy diciendo de que jamás va a ocurrir una tercera guerra mundial, y de aquí viene la tercera pregunta. Yo creo que la tercera guerra mundial no va a iniciar por petróleo, que es lo que está pasando en Siria, sino por algo mucho más importante: el agua. Está empezando a haber indicios de que existirá una escasez de agua en las próximas décadas. Ven en África cómo los grupos militares controlan todo con el manejo del agua. Algo que para nosotros es tan básico y común, es una mina de oro para ellos. Y si el planeta sigue siendo tan mal cuidado, llegaremos eventualmente a eso. Ahí los países harán alianzas para controlar este recurso, y no será tanto una guerra por beneficio económico ni por ideología política, esta será por supervivencia. A la final nadie sabe precisamente cuándo ocurrirá una tercera guerra mundial, pero es muy probable que lleguemos eventualmente a eso. Así que mientras tanto tú solo trata de ser una buena persona y ayudar a los demás. El mundo necesita mucho de eso ahora. Esto ha sido todo. Si el video te gustó, regálame un like, y si quieres ver más videos, suscríbete. Esta ha sido una rica opinión y nos veremos muy pronto.